Entonces voy a comenzar aquí la grabación y les voy a compartir esta presentación, que igual las voy a subir al aula, obviamente. Entonces vamos a empezar a revisar esto. ¿No? Entonces aquí, tal como pueden ustedes ver, ¿no es cierto?, del año 2015 tenemos las normas NIF o IFRS para las pymes, ¿ya? Emitidas obviamente igual por el IASB, igual que las IFRS full, ¿no es cierto?, que aplican para las grandes empresas o sociedades anónimas. Tenemos estas que son las pymes, pequeñas y medianas entidades. ¿Cómo ha sido este proceso de generación de esta norma? ¿No es cierto?, que contiene 35 apartados, 35 normas, pero es un solo compendio. En octubre del año 2015 se emite la norma NIF para pymes modificada, que entró en vigor el 1 de enero del año 2017. En el año 2018, en octubre del 2018, un grupo de economías emergentes, ¿no es cierto?, se discutieron algunos antecedentes respecto de estas normas NIF para las pymes. Ya en enero del 2019, el Consejo, cuando se refiere al Consejo, está hablando del IASB, comienza esta revisión integral, ¿no es cierto?, de lo que había pasado entre 2015 y 2019. En el 2019 también se hace la difusión entre el grupo consultivo GI Pymes, y en enero del 2020 el Consejo, el IASB, publica la petición de información. Pero es desde el año 2015, ¿no es cierto?, donde se genera este compendio que contiene estas 35 normas, ya que son aplicables a las pymes. Ahora, el concepto de pyme, si uno revisa qué es lo que dice el Servicio de Impuesto Interno en el caso de Chile, respecto de pyme, las clasifica en base al valor de las ventas. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos define una pyme como aquellas empresas que tienen venta entre 2.400 y 100.000 UFs, ¿ya? Pero, a través, tal como dice aquí, a través del mundo existen diferentes formas de categorizarlas. Y para ello consideran algunos factores como el nivel de ingreso, que es lo que hace un poco, ¿no es cierto?, el Servicio de Impuesto Interno al considerar las ventas anuales, la cantidad de empleados también, o el nivel de sus activos. Hay que buscar una manera de categorizarlas, y estas son las tres más utilizadas. Pero la definición de pyme, como dice acá, no se basa en tamaños cuantificables para estas normas contables, ¿ya? En la norma no señala que van a ser considerados pyme aquellas, por ejemplo, como lo hace el Servicio de Impuestos Internos, que tengan entre 2.400 y 100.000 UF. No es esa la definición que tiene esta norma respecto del concepto de cuáles van a ser o no consideradas pyme, pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Pero sí que nos quede claro que en Chile así están definidas por parte del Servicio de Impuestos Internos, pero que se busca esta manera, ¿no es cierto?, de categorizarla, y que están estas tres formas de poder establecer cuáles van a ser consideradas como pymes, ¿ya? Pero la norma no las cuantifica. Otra de las consultas, ¿no es cierto?, o de los cuestionamientos es ¿por qué generar cuerpos normativos diferentes? ¿Por qué se genera una IFRS o una NIF PYME distinta de la IFRS Full? Entonces, aquí hay algunas de las cosas, ¿no es cierto?, que podemos argumentar, que son respecto de la naturaleza y el grado de diferencia que hay entre las IFRS PYME y la IFRS Full, ¿ya? Y esta diferencia que hay está basada básicamente en la necesidad de información de los usuarios y en el costo versus el beneficio. Entonces, cuando hablamos de pyme, ¿no es cierto?, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Realizar o aplicar las normas IFRS Full, la verdad que para este tipo de empresas tiene un costo que es mucho mayor que el beneficio que van a generar. Piensen ustedes que hay muchas pymes que todavía no aplican o no utilizan sistemas informáticos. Por lo tanto, o estos sistemas informáticos, ¿no es cierto?, son precarios. Por lo tanto, aplicar la IFRS Full en ese tipo de empresas, obviamente que es mucho más complejo.
Y por otro lado, como dice acá, la necesidad de información de los usuarios. Los estados financieros que son generados tienen por objeto, ¿no es cierto?, entregar información para la toma de decisiones a distintos usuarios. Por ejemplo, un proveedor que busca cuando analiza los estados financieros, ver si la empresa tiene capacidad para pago, porque está él prestando un servicio o entregando un material, un producto, y necesita que paguen. Un inversionista que busca saber, ¿no es cierto?, el patrimonio que tiene esa empresa. Y el administrador, obviamente, la rentabilidad que genera para ver cómo ha sido el desarrollo de su gestión y ver dónde tiene que poner énfasis en estas correcciones que tiene que hacer, ¿no es cierto? Porque trabaja en base a objetivos. Dicen, esta es la rentabilidad que tiene que tener, si estoy por sobre o por debajo, analizo. Entonces, por eso se generan estos cuerpos normativos que son diferentes, principalmente por la necesidad de información de los usuarios, de quiénes son los usuarios de la información que entrega una pyme, y respecto del costo versus beneficio. Como les decía recién, la utilización de sistemas informáticos, si bien cada día es mayor en las pymes, aún, ¿no es cierto?, no están al mismo nivel de una gran empresa. Y por una cuestión súper simple, ¿verdad? Porque el costo de, por ejemplo, implementar un SAP, que es un tremendo ERP, un monstruo de ERP, es muy alto para una pyme. Por lo tanto, se buscan software que sean más sencillos, por ejemplo, no sé, el Softlam, ¿verdad? Que son más sencillos y por lo tanto también son más económicos. Entonces cuesta, ¿no es cierto? O costaría mucho implementar las IFRS Full. Y ahí de eso deriva, nace, ¿no es cierto?, estas IFRS PYME, que están generadas para la realidad de una pequeña y mediana empresa. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna consulta en esta parte? ¿Sí o no? ¿No? No, profe. Ya. Después dice acá, no obstante, las IFRS PYME también están basadas en el marco conceptual. Todas las normas que emite el IASB se basan en este marco conceptual. Esa es la base del marco conceptual, ¿no es cierto? Se van derivando las otras normas. Y recuerden ustedes cuando veíamos en IFRS Full, cuando una norma específica no menciona respecto de un tema, ¿a dónde vamos? Al marco conceptual. Acá es lo mismo, es el mismo marco conceptual que se utiliza como base para poder desarrollar estas 35 normas que contienen las IFRS PYME. Contiene los mismos requerimientos para el reconocimiento y medición de activos, de pasivos, de ingresos y de gastos que las NIF completas, ¿ya? Los mismos requerimientos. Los usuarios externos de información financiera tienen objetivos similares, independientemente del tipo de entidades en las que intervienen. Por consiguiente, dice, el objetivo de los informes financieros con propósito general es el mismo para todas las entidades. O sea, al generar, ¿no es cierto?, los estados financieros, una pyme, o al generar los estados financieros bajo full IFRS, los usuarios van a buscar la misma información, como les señalaba recién. El proveedor va a buscar la misma información respecto a la capacidad de pago que tiene el administrador respecto de la rentabilidad, el inversionista, ¿no es cierto?, respecto de la solidez financiera, ¿no es cierto?, de su patrimonio. Por lo tanto, como señala acá, los usuarios de esta información tienen estos objetivos que son similares, tanto en la PYME como en Full IFRS, ¿ya? Y se basan, de todas maneras, en lo que es el marco conceptual, que es la base, ¿no es cierto?, que lo primero que genera el IASB y de ahí van derivándose cada norma. Su redacción también es mucho más sencilla y comprensible que las IFRS Full. Solicita una cantidad de revelaciones APP de un 10% de la cantidad total de las IFRS Full. O sea, considerablemente menor, ¿verdad? Un 10% de la cantidad total de las IFRS Full. Simplifica, por ejemplo, al eliminar algunos temas. Estos simplemente no aplican
en las IFRS PYME. Por ejemplo, la información intermedia que ustedes revisaron en la NIF 34. La información por segmentos que está en la NIF 8. ¿Ustedes saben lo que son los segmentos? Yo creo que lo van a revisar en contabilidad superior, pero quiero saber si ahora ya tienen una idea de lo que son los segmentos. No, profe. No, Javier. ¿Alguien lo ha escuchado antes? O cuando revisaron la memoria, cuando hicimos el trabajo el semestre pasado, ustedes tienen que haber visto alguna nota de segmentos para los que vieron consolidados, eso sí. ¿No? ¿Nadie se fijó en eso? No me acuerdo, profe. No recuerdo, Francisco. Bueno, cuando ustedes revisaron, y que varios revisaron, ¿no es cierto?, estados financieros consolidados a través de la memoria, aparece una nota que es la nota de segmentos. Entonces los segmentos son diferentes entidades que están dentro de una misma matriz y que tienen capacidad para generar ingresos. Entonces puedes tener diferentes unidades. Algunas personas los comparan o lo hacen el símil con filiales, pero no necesariamente son las filiales o las subsidiarias, ¿ya? Podrían ser perfectamente una unidad generadora que se pueda llevar a través de un centro de costo. Entonces, si uno mira la NIF 8, define un poco lo que se va a entender por segmentos, pero tampoco es tan explícita. Por lo tanto, ahí se confunde un poco el segmento con la UG, y la UG es la unidad generadora de efectivo. Yo le estoy hablando de estos temas que ustedes lo más probable es que no conozcan, pero sí los van a revisar en contabilidad superior. Y esto se da principalmente en estos estados financieros que son consolidados, ¿ya? ¿Por qué consolidados? Porque yo tengo una matriz, ¿no es cierto? Y tengo diferentes empresas en los cuales yo tengo participación, control, ¿no es cierto?, o participación. Ahí va a depender si si es una filial o es una subsidiaria, una coligada. Entonces, cuando se presentan los estados financieros consolidados, hay que hacer, ¿no es cierto?, la sumatoria. Y determinan cómo van a ser establecidos los segmentos. Por ejemplo, me acuerdo yo de Cencosud, que define los segmentos por países. Entonces su segmento dice que es Chile, Perú y, no sé, supongamos Colombia, no recuerdo bien. Entonces establece como estos segmentos cada una de las empresas que tienen esos diferentes países. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de generar ingresos, ¿ya? Pero perfectamente los segmentos podrían ser mucho más pequeños que solamente considerar el país. Ahí uno analizando las memorias también se puede dar cuenta de que hay algunas falencias respecto de la aplicación de la NIF 8. Pero eso es básicamente lo que se refiere a los segmentos, son estas unidades, filiales, ¿no es cierto?, o centros de costos que tienen la capacidad de generar ingresos, ¿ya? Y también elimina lo que son las ganancias por acción, que está en la NIC 33, ¿ya? Eso tampoco aplica esa norma y por lo tanto no está dentro de este compendio de las 35 normas que sí aplican en las IFRS. Después, ¿no es cierto?, también las IFRS PYME no permite el uso de políticas contables como el modelo de revaluación para las PPE, modelo, ¿no es cierto?, que ustedes acaban de recordar a través de la prueba que se tomó, la primera integral, así que perfectamente yo les puedo preguntar ahora en qué consiste el método de la revaluación de las propiedades, planta y equipo. Y si no lo considera, entonces, ¿cómo tienen que llevar las IFRS, las PPE? ¿Cuál aplicaría si no está permitido el modelo de la revaluación? El modelo del costo. El costo histórico, perfecto. Y también, ¿no es cierto?, el modelo de la revaluación de las PP y de los intangibles, la NIC 38.
Entonces ahora dice, permite para las propiedades de inversión, NIC 40, ¿verdad? Y para los activos biológicos, que es la NIC 41, dos normas que ustedes ya han revisado, el modelo del valor razonable, solo si este es determinado sin costos o esfuerzos desproporcionados. O sea, si poder determinar el valor, ¿no es cierto?, tanto del activo biológico o, ¿no es cierto?, del activo agrícola, es un costo o un esfuerzo desproporcionado, permite no aplicar, ¿no es cierto?, el modelo del valor razonable, sino que utilizar el del costo. Lo mismo para las propiedades de inversión, ¿ya? Así que esas son como algunas diferencias que es importante señalar respecto de las IFRS Full y las IFRS Pyme. O sea, ya les mostré 3 normas que no aplican y además hace estas diferencias, tanto en la PPE, ¿no es cierto?, como los intangibles, poder llevar el método del costo, y en el caso de las propiedades de inversión y los activos biológicos, no utilizar el modelo del valor razonable cuando este valor razonable, la verdad que tenga un costo mayor que el beneficio que va a reportar. Recordemos la lámina anterior, ¿no es cierto?, que es una de las características, ¿no es cierto?, en la elaboración de esta IFRS Pyme, es que el costo sea mucho menor que el beneficio que le reporta aplicar la IFRS Pyme. Trata Profe, también, ¿sí? pero ¿cómo van a poder saber si el beneficio es mayor al costo? Porque requiere esfuerzos desproporcionados para poder encontrar el valor. Si eso es así, tú ya puedes optar por el valor del costo y no buscar, ¿no es cierto?, determinar el valor razonable, que es el valor de mercado. Ya, y en caso de que se vaya por el valor del, o sea, el valor razonable, claro, Que le sea fácil de ¿cuánta, determinarlo. no, ¿cuántas veces debería hacerlo? Porque la NIC 40 le exige una cierta cantidad o un cierto, que sea periódico, que sea más, ¿cómo se llama esto? Que tenga una cierta periodicidad. Aquí se le exige una cierta periodicidad también Sí, al primer. o sea, si van a usar el modelo del valor razonable, hay que estar constantemente vigilando, ¿no es cierto?, y haciendo los ajustes cuando este valor razonable aumente o disminuya. Por lo tanto, hay que estar en constante revisión de este valor razonable. Lo que se estima es que una vez al año, ¿no es cierto?, deben ser revisados por lo menos los valores razonables cuando se utilizan, ¿verdad?, como una metodología para poder actualizar nuestros valores. De manera tal que no se genere ninguna sobre o subvaloración de la contabilidad. Por lo tanto, si vamos a aplicar la NIC 40, que en IFRS Pyme no es la NIC 40, sino que se refiere igual a las propiedades de inversión, o vamos a aplicar la de activos biológicos, y hemos podido determinar sin un mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, porque en el mercado existe un valor razonable que es fácil de poder identificar. Por lo tanto, hay que estarlo revisando por lo menos una vez al año antes del cierre del ejercicio, a ver si es que el valor razonable ha experimentado alguna modificación. Ahora, igual es un poco difícil, ponte tú en el caso de la NIC 40, en propiedades de inversión, porque tiene que, para poder utilizar el método del valor razonable, tienes que buscar una propiedad que tenga las mismas características, que esté ubicado en el mismo lugar. Por lo Sí, tanto, sí se vuelve complejo utilizar el método del valor razonable. claro, claro. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, otra cosa que hace la IFRS Pyme es que trata de inmediato como gastos los costos por préstamo. ¿Se acuerdan de la NIC 23? Que la vimos también cuando revisamos las PPE, y que nosotros podíamos activar estos costos de interés, ¿no es cierto?, hasta antes de que el bien quedara en condiciones de ser utilizado, y que había un costo, ¿no es cierto? Estaba directamente estos intereses relacionados con la adquisición de esta PPE. Bueno, acá se tratan inmediatamente como gastos. No vamos a activar esos intereses por ese financiamiento que hemos adquirido o que nos hemos comprometido, ¿no es cierto?, para la adquisición de una PPE.
También trata de inmediato como gasto la amortización del goodwill. El goodwill, que es un concepto que ustedes no han revisado y que lo más probable es que lo tengan que revisar en contabilidad superior. Yo les puse aquí abajito, ¿no es cierto?, que lo que es el goodwill, que es la diferencia entre el costo de la inversión y la participación de la inversora en el valor razonable de los activos netos identificables de la asociada. El goodwill está en la NIC 28, ustedes lo pueden revisar. Y la verdad es que el goodwill se da en el proceso de combinación de negocios. Cuando son adquiridas una empresa matriz adquiere, ¿no es cierto?, una filial o una subsidiaria. Entonces se genera una diferencia, un valor, cuando estamos adquiriendo estos bienes. Entonces nosotros tomamos el balance y actualizamos todos los valores del balance a valor razonable y se genera una diferencia, que es distinto de la plusvalía. El goodwill es distinto. Entonces guarda relación con el precio en que yo voy a comprar versus el valor de este patrimonio, ¿no es cierto?, de estos activos que tiene la compañía en la cual yo estoy adquiriendo. Y se genera este diferencial, ¿no es cierto?, como señala aquí, entre el costo de la inversión, cuánto es lo que me están vendiendo, y la participación de la inversora en este valor razonable de los activos netos identificados. Y esto es lo que se denomina goodwill, ¿ya? Goodwill. Es un poco más complejo, hay que revisarlo, pero simplemente quiero que ustedes se queden con el concepto, ¿no es cierto?, de que se da en estos procesos de combinación de negocio y que guarda relación con la diferencia entre el valor que yo pago y el valor de todo su patrimonio a un valor razonable, ¿ya? Esta diferencial. También trata inmediato como gasto todos los costos de inversión y desarrollo, de investigación, perdón, y desarrollo de la NIC 38. Recuerden que ahí teníamos una diferencia, ¿no es cierto?, que una parte se podía considerar como gasto y otra podía ser activada. Acá todo es gasto, en el caso, ¿no es cierto?, de los intangibles que son desarrollados de manera interna. Y también trata de inmediato como gasto todos los diferidos de los beneficios a los empleados, ¿ya? Que eso es la NIC 19, nosotros no hemos revisado la NIC 19, pero esta habla, ¿no es cierto?, respecto de los sueldos, sobre tiempos y todos los beneficios que aplican en el concepto de pago de remuneraciones, ¿ya? Por lo tanto, también aquí dice que todos los diferidos generados por la aplicación de esta NIC en las IFRS PYME se tratan como gastos directamente. Después, comentarles también algunas razones para la creación y el uso de estas IFRS PYME. Una de las más importantes, ¿no es cierto?, guarda relación con las instituciones financieras. Las instituciones financieras hacen préstamos, ¿no es cierto?, a las pymes, ¿no es cierto?, a las empresas. Y aquí dice préstamos transfronterizos, o sea, perfectamente una pyme puede obtener un préstamo de una entidad bancaria que no está ubicada en el país. En la mayoría, dice, de las jurisdicciones, más de la mitad de todas las pymes, incluidas las más pequeñas, tienen préstamos bancarios. Los banqueros confían en los estados financieros al tomar decisiones de préstamo, establecer condiciones y fijar tasas de interés. Por lo tanto, aquí volvemos a un tema que es súper importante. ¿Quién es el usuario de la información financiera? ¿Qué seguridad tengo, ¿no es cierto?, respecto de una pyme que aplica correctamente y que además es validado o es auditado su estado financiero y ahí existe razonable conformidad respecto a la aplicación de la IFRS PYME respecto de otra empresa, otra pyme, que no? Le damos una mayor seguridad a una institución financiera respecto de la situación que está mostrando la empresa, ¿no es cierto? Va a tener mayor tranquilidad porque va a decir, efectivamente, están aplicadas las normas como corresponde, las normas que corresponden a las IFRS PYME, y además está la validación de una empresa auditora que está ratificando que existe razonabilidad. Por lo tanto, el tema de los préstamos, y que todas las pymes y las grandes empresas también, ¿no es cierto?, solicitan préstamos, los usuarios en este caso de esa información financiera, que son los bancos, tienen mayor tranquilidad al saber que sus estados financieros efectivamente son confeccionados bajo IFRS PYME y que además están auditados, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las razones para el uso, ¿no es cierto?, de las IFRS PYME.
Por otro lado, también tenemos los vendedores, que quieren evaluar la salud financiera de los compradores de otros países antes de vender bienes y servicios al crédito. O sea, un proveedor también necesita tener seguridad. ¿Por qué? ¿Qué se va a fijar mi proveedor respecto de mi estado financiero? Si existe efectivamente esta capacidad de pago. Y por eso habla de la salud financiera de los compradores, ¿ya?, de otros países antes de vender sus bienes y servicios al crédito. O sea, yo necesito tener cierta certeza respecto de la información. Y para ello, ¿no es cierto?, si los estados financieros tienen la variación y están generados bajo esta norma, es mucho más sencillo, ¿no es cierto?, la comparación entre una pyme y otra pyme, que es lo mismo que pasa en IFRS Full, ¿no es cierto?, generar esta uniformidad en la conformación de los estados financieros o en la generación de los estados financieros, de manera que sean comparables entre una y otra empresa. Y como les digo, le otorga esta tranquilidad o esta seguridad, ¿no es cierto?, esta salud mental, decir si esta pyme efectivamente tiene solvencia o tiene capacidad de pago. Por otro lado, aparecen también, además de los bancos, además de los proveedores, las agencias calificadoras de crédito, que intentan desarrollar, dice, calificaciones transfronterizas uniformes. Los bancos y otras instituciones que operan más allá de la frontera a menudo desarrollan estas calificaciones crediticias similares. Estas calificaciones crediticias, ¿no es cierto?, guardan relación con el nivel de riesgo que tienen las empresas. Para eso están estas entidades calificadoras. Entonces se les va a entregar, dependiendo de la información que aparece en los estados financieros, el nivel de riesgo que representa una u otra pyme. Y vamos a lo mismo. Si el estado financiero está conformado, está generado, aplicando correctamente y validado por una empresa auditora respecto de la correcta aplicación o la razonabilidad de las IFRS para las pymes, entonces ya, ¿no es cierto?, existe mayor certeza para hacer el análisis y determinar cuál es la calificación de riesgo que va a tener esta pyme, ¿ya? Por lo tanto, a las agencias calificadoras obviamente que les sirve porque tienen una base más sólida sobre la cual, o más segura en realidad, ¿no es cierto?, para poder hacer sus análisis y determinar cuál es el riesgo crediticio que tiene esta pyme. Muchas pymes, dice, tienen proveedores en el extranjero y utilizan los estados financieros del proveedor para valorar la relación de negocios a largo plazo. Las firmas de capital de riesgo proporcionan también financiamiento transfronterizo a las pymes y muchas pymes tienen inversores extranjeros que no están implicados en la gestión del día a día de la entidad. Por supuesto, entonces, ¿dónde yo puedo ver esa gestión del día a día? A través, ¿no es cierto?, de la información que me va a entregar los estados financieros. Ahora, si vamos a ver y retomamos, ¿no es cierto?, qué es lo que son las pymes, una definición para efectos de la norma de lo que son las pymes, es una pequeña y mediana entidad, aquella que no está obligada a rendir públicamente sus cuentas y que confecciona los estados financieros para propósitos generales. Aquí se fijan que no hay ninguna diferencia respecto de la cantidad de empleados, respecto de las ventas, como si lo determina, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos para temas tributarios. Aquí no, para las normas solamente es considerada una pequeña y mediana empresa, es decir, una pyme, aquella que no hace oferta pública de sus cuentas, ¿no es cierto?, o sea, que no rinde públicamente sus cuentas, y que sus estados financieros tienen este propósito general, que nos habla, ¿no es cierto?, también en el marco conceptual. ¿Ya? Esa es la definición que nos da la norma respecto de lo que es una pyme. Por otro lado, señala que la entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en un proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera o un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo los mercados locales o regionales. Entonces, si este es el caso de una pyme, ¿no es cierto?, que tiene obligación de, o sea, tiene que hacer, ¿no es cierto?, oferta pública o sus instrumentos de deuda de patrimonio, como dice, se negocian en un mercado
en la bolsa de valores, ¿no es cierto?, en un mercado primario, secundario, sí está obligada a hacer esta obligación pública, ¿no es cierto?, de rendir o de mostrar, ¿no es cierto?, cómo fueron generados y cuáles son sus estados financieros. Entiéndase, estado de situación financiera, ¿no es cierto?, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, F, ¿verdad?, estado de flujos de efectivo. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, negocien en un mercado público o estén en proceso de emitir estos instrumentos para negociarlos en un mercado que puede ser la bolsa de valores perfectamente. ¿No es cierto?, son partícipes de este mercado de capitales. Ahí sí tienen que hacer públicos sus estados financieros. Eso es lo que señala esta norma. Una de las principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguro, los intermediarios de las bolsas, los fondos de inversión y los bancos de inversión. Entonces, ¿qué significa? Que una de sus principales actividades es mantener activo en calidad de fiduciaria. Fiduciaria quiere decir que depende del crédito o de la confianza que merece. Entonces, depende, ¿no es cierto?, de este crédito. O sea, una de sus principales actividades es mantener estos activos en calidad, fueron adquiridos, ¿no es cierto?, a través de estos préstamos o de estos créditos, como señala ahí. ¿Para qué? Para un amplio grupo de terceros. O sea, en este caso, también tiene que hacer público sus estados financieros. Y en este caso, como señala, estas entidades, ¿no es cierto?, que han entregado estos créditos pueden ser bancos, cooperativas, compañías de seguro, intermediarios de bolsa, fondos de inversión o bancos de inversión. Ya en ese caso también debe hacer público sus estados financieros una pyme. Aquí, ¿no es cierto?, señalar también esto que es súper importante, y por eso se señala un ejemplo del cuidado con decir algo que no es, que es una de las cosas que también suele ocurrir en las pymes. Un pequeño banco dice toma depósitos del público en general, afirma que sus estados financieros se elaboran en conformidad con los requerimientos de las NIF para las pymes. El país donde el banco opera no tiene requerimientos formales de información financiera para estas entidades. La entidad tiene obligación pública de rendir cuentas, es decir, mantiene activos en su calidad de fiduciaria de terceros como negocio principal. Por consiguiente, no puede afirmar que sus estados financieros cumplen con las NIF para las pymes, ¿ya? Eso es súper importante, o sea, decir que efectivamente los estados financieros de una pyme cumplen, ¿no es cierto?, con las NIF si no se están aplicando las NIF pyme. O sea, jamás, ¿no es cierto?, mentir o decir algo, como se señala acá, que no es. No decir, sí, mis estados financieros están hechos bajo IFRS pyme, si efectivamente no se están aplicando las normas de IFRS pyme. Ahí, ¿no es cierto?, nos ayuda un poco lo que es el proceso de auditoría externa, que valida, que verifica o que certifica, ¿no es cierto?, el correcto uso y aplicación de las IFRS pyme. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo. Y como les comentaba recién, aquí está uno de los ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo es una opinión de una empresa auditora para una pyme. Dice, ejemplo de opinión de auditoría externo sobre el cumplimiento sin reservas de las normas para pequeñas y medianas entidades. Entonces, se fijan, es muy similar a la opinión que podemos revisar en las IFRS Full. Dice, en nuestra opinión, basada en nuestras auditorías, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera, en este caso del Centro de Formación Técnica de los Establecimientos Nacionales de Educación Caritas Chile, CFT-ENAC, al 31 de diciembre del 2018 y 2017, y los resultados en sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF-PYME, emitidas por el IASB, ¿ya? Y firma, ¿no es cierto?, ahí el socio que corresponde. ¿Se fijan que es muy similar? Yo diría que es igual,
¿verdad? Que la opinión que se puede entregar para una gran empresa que aplica, ¿no es cierto?, IFRS Full. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna consulta? Profe, ¿sabe qué? Me surge la duda ahora de que de acuerdo a esta IFRS PYME, entonces no todas las empresas que sean pequeñas y medianas empresas son PYME para aplicar la norma. Porque hay pymes de acuerdo a lo tributario, sería de acuerdo a la calificación del servicio costo interno, y por ejemplo hay empresas que no hacen estado financiero. ¿Sí? Sí. ¿Y O sea, cómo hacen balance, pero a veces no llegan hasta cierto punto tan elaborado. O sea, tú dices, hay pequeñas y medianas empresas que no aplican la IFRS PYME. Eso. Sí, Claro, sí, hay muchas, que de hecho llevan una contabilidad tributaria, básicamente. sí, sí, Sí. exactamente. Entonces cuando habla ahí de que emiten estado financiero o que se rigen por ciertas cosas, entonces no considera a esa empresa, ¿cierto? Es que esas empresas, ¿no es cierto?, que llevan una contabilidad tributaria están en un tremendo error. ¿Por qué? Mm, Porque lo que hay que hacer es llevar la contabilidad financiera y de manera, en forma paralela, llevar esta contabilidad tributaria para efectos solamente pago de impuestos. Pero todas las pymes debiesen aplicar la IFRS PYME. Ahora, ¿por qué la complejidad? ¿O por qué no todas la... Es que la pregunta yo creo que va, ¿por qué no todas la aplican la IFRS PYME? Que es un poco lo mismo que pasó cuando se aplicó, comenzó el proceso, ¿no es cierto?, de convergencia a las IFRS Full. Si anteriormente no se aplicaban correctamente los PCGA, que era lo que teníamos antes de la IFRS, era muy difícil el proceso de transición hacia las IFRS Full. Lo mismo pasa acá. Si anteriormente estábamos en una contabilidad tributaria, una pyme, es muy difícil que de esa contabilidad tributaria pase una contabilidad financiera y aplique además la IFRS PYME. Esa es la complejidad que existe en las pymes, ¿no es cierto? Que lamentablemente se guían por esta contabilidad tributaria y no por la contabilidad financiera que corresponde, que debiesen haber aplicado tanto antes, ¿no es cierto?, cuando existían los PCGA, como ahora que está la IFRS. Y que además la IFRS tiene varias cosas que no le exige a las pymes. Por eso es que es más sencilla. Las revelaciones son un 10% de las revelaciones que se hacen en IFRS Full. Pero la situación pasa por un tema de cómo llevábamos antes la contabilidad. Y lamentablemente en las pymes se lleva esta contabilidad tributaria y no la contabilidad financiera, que es la que siempre debiesen aplicar. Si ustedes van a trabajar a una pyme, una mediana empresa, ¿no es cierto?, que hay medianas empresas importantes, lo que tienen que aplicar son las mismas normas que hemos estado estudiando con las salvedades que yo les acabo de nombrar. Y de manera paralela, ¿no es cierto?, el tributarista hará la contabilidad y hará las adecuaciones para determinar cuánto es el monto del impuesto. Pero aquí hay que aplicar contabilidad financiera. Y la contabilidad financiera quiere decir que tiene que ser bajo las normas internacionales de información financiera. pero, profe, tampoco, yo creo que también va por un tema de costo-beneficio, porque hay pymes, pequeñas empresas, Ya, pequeña, ¿ya? pequeña empresa, que, que no tienen no tienen para desembolsar, para que le hagan un estado de situación financiera, que le hagan el juego de estado financiero. Y por eso se guían por la contabilidad tributaria. Porque hay también los contadores, son contadores, no son contadores editores, entonces también no han visto en profundidad la IFRS. Entonces yo creo que también va por ahí.
que creen que Sí, también es un costo mayor, porque también es más trabajo. Hay que tener más conocimiento. lo que pasa es que partamos de la base que muchas pequeñas, vamos a enfocarnos en las pequeñas, externalizan la contabilidad, los servicios contables. De ahí ya partimos mal. Sí, ¿Por qué? Porque un contador, como tú dices, sea auditor o sea contador general, no solamente va a llevar la contabilidad de una empresa, va a llevar la contabilidad de un montón de empresas más. Entonces sí, ya desde el momento de externalizar el servicio, pierdo el control de mi contabilidad. Entonces, efectivamente, tener un contador, ya sea contador general o contador auditor, que forme parte de la organización y desarrollar un departamento contable, aunque sean dos personas, ¿no es cierto? Implementar un software que te permita, ¿no es cierto?, cargar la contabilidad y poder obtener, porque el software te entrega los estados financieros, te entrega el EFE, te entrega el estado de resultados, el estado de situación financiera y el de cambio en el patrimonio, te lo entrega, te da el libro, ¿no es cierto?, para poder hacer las contabilizaciones. Entonces, efectivamente eso tiene un costo, pero el beneficio es mucho mayor que tener externalizada la contabilidad. El tema es que las pymes todavía no lo ven porque no valoran ese trabajo que es más administrativo, ¿no es cierto? Se concentran más en la parte productiva, en el marketing. Entonces la contabilidad no ve los beneficios, por eso es que lo externalizan. Pero al tenerlo externalizado, un contador que tiene 10, 15, 20 empresas, no va a tener en la oportunidad de la información que tú necesitas. No te va a estar asesorando o no, tú tampoco, como desconoces tu empresa, desconoce, ¿no es cierto?, la aplicación de las IFRS PYME, tampoco le va a poder exigir, va a creer, ¿no es cierto?, en que está aplicando IFRS PYME. ¿Cómo podrías corroborarlo tú? Pidiendo posteriormente y contratando los servicios de una empresa auditora que te auditara tu estado financiero, aunque sea que te lo hizo aunque sea que los tengas externalizados. Yo creo que eso también es un tema que es recurrente, pero pasa más que nada por un tema de desconocimiento y de poca valoración de los servicios contables, de la importancia de tener la contabilidad inserta como parte, como un departamento o un área, ¿no es cierto?, de la empresa y no externalizarla. Eso le pasa a muchas pymes, a muchas. Y ahí caen en un montón de problemas y de errores. Entonces, finalmente le interesa a la pyme, ya, hiciste el balance, ya cuánto impuesto tengo que pagar. Ya, tributaria nuevamente. Eso yo creo sí, que es un poco ambas. pero también usted, bueno, dice un tema de un área. ¿Y qué pasa con con el negocio de la esquina? No puede contratar a una Es persona que que esa es una solamente le haga. microempresa. Eso es Ya, micro. microempresa. Sí, no es. Ya, ya. Y las micro no están dentro de los IFRS. No, son pequeñas y medianas empresas. La microempresa es muchísimo más sencillo. Muchísimo más sencillo. Ya. O sea, la microempresa perfectamente puede generar y aplicar las normas, pero veamos el nivel de activo, por ejemplo, para aplicar propiedades, planta y equipo. O sea, ¿cuánto es el nivel de activos que va a tener el negocio de la esquina? Las máquinas, no sé si una menestra, las máquinas congeladoras. La de bebida es a concesión, no es de ellos. Sí. Las mesas son a concesión, tampoco son de ellos. Puede tener en las máquinas donde, no sé, tiene el queso y ese tipo de cosas que son un par de vitrinas, pero la mayoría de las pequeñas, de las microempresas que son negocios de esquina, todo lo tienen a consignación, entonces no invierten en activos. Entonces, ¿cómo va a aplicar ahí propiedades, planta y equipo? ¿Qué intangibles tienen? Entonces hay que empezar a revisar, ¿no es cierto? Y conocer la realidad de ese tipo de empresas para decir, pucha, ¿qué tenemos? Remuneraciones, si es que tiene alguien contratado, los gastos, los costos fijos, el pago del impuesto, ¿no es cierto? Las imposiciones, si es que tiene alguien contratado, y la caja o el banco. No es mucho, no es mucho. Sí. Entonces, esas empresas no están dentro de Pueden. esta norma. Lo que pasa es que cualquier empresa Ya, puede, pueden, pero exacto, ya. puede, pero esas caen más dentro de lo que es la microempresa,
Y si bien quieren aplicarlo y que pueden hacerlo perfectamente, utilizar y aplicar la IFRS PYME, hay muchas cosas que no las tienen. No las tienen, entonces simplemente no las pueden aplicar. No pueden aplicar, como te estaba explicando recién, el concepto de la PPE. No pueden aplicar el concepto de NIC 38, de intangibles, salvo que fuera, no sé, un negocio que ya dejaría de ser micro y pasaría a ser pequeño. Una panadería, ponte tú, gigante, que ya lleva muchos años y tiene una marca, ¿no es cierto?, un prestigio. Ahí podríamos reconocer un intangible. Pero hay que ir revisando caso a caso. Ah, ya. Pero el negocio, así como tú me señalas de la esquina, perfectamente puede aplicarlo. El tema es que va a aplicar muy poquitas partes de lo que dice, pero sería maravilloso que también lo pudiera hacer. Ahora, si ya es complejo para una pequeña, va a ser más complejo todavía por una micro. Claro. Ya, profe, ahora sí me queda muy claro. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahora dice, ¿qué significa sin reservas? Porque fíjense que acá dice ejemplo de una opinión de auditores externos sobre el cumplimiento sin reserva de las normas. Entonces, sin reserva, dice acá, ¿por qué no dice emitidas por el Colegio de Contadores de Chile? Porque nosotros ya no aplicamos las normas del Colegio de Contadores. Con IFRS PYME se aplican las normas NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, ¿ya? Sin reservas, ¿no es cierto? Es porque Chile adoptó las IFRS, no las adaptó, no es como NIC-SP, ¿ya? No es como las normas internacionales del sector público, que nosotros hicimos una adaptación. Se tomaron las normas, vino la Contraloría General de la República, emite la resolución 16 y lo que se aplica es la resolución 16. Acá no es lo mismo, eso es una adaptación. Aquí se adoptan directamente, tal cual son emitidas por el IASB. Por lo tanto, aquí deja de tener participación lo que es el Colegio de Contadores. Ya el Colegio de Contadores, ¿no es cierto?, no participa ni en las pymes, ni tampoco participa en las grandes empresas a través de la full IFRS. La pega que hace el Colegio de Contadores, ¿no es cierto?, es ir revisando estas normas y ir proponiendo, ¿no es cierto?, ya sea a través de interpretaciones o de mejoras, hacer cursos, capacitaciones. Eso también, comentando lo mismo que tú decías, Ámbar, es una buena instancia el Colegio de Contadores para que los mismos contadores vayan capacitándose respecto de la aplicación de las IFRS PYME o de las IFRS Full, porque quienes están colegiados, ¿no es cierto?, y pagan, ¿no es cierto?, mensualmente, tienen derecho a acceder a estos cursos. O quien no paga también por un monto, obviamente que mayor, puede también acceder a este tipo de capacitaciones. Pero el Colegio de Contadores ya no es el ente como era antes, ¿no es cierto?, que seguía todo por lo que los boletines técnicos que emitía el Colegio de Contadores. Eso era en PCGA. Ahora es IFRS. Y en IFRS es el IASB. ¿Y qué es lo que se hace tanto con IFRS Full como con IFRS PYME? Es adoptar directamente las normas, no hacer ninguna adaptación de ellas como sí lo es en las NIC-SP. ¿Ya? Por otro lado, dice aquí los estados financieros de propósito general. El objetivo de los estados financieros de una PYME es proporcionar información sobre qué, sobre la situación financiera, sobre el rendimiento y sobre los flujos de efectivo de la entidad. Sobre la situación financiera, ¿no es cierto?, porque es la información que buscan los inversionistas. Cuando hablamos de situación financiera estamos hablando de activo, pasivo, ¿no es cierto?, patrimonio. Cuando hablamos de situación económica, hablamos del estado de resultados. El rendimiento, a quien administra, ¿verdad? A quien administra esta PYME, lo que le interesa es saber cuál es el rendimiento, si se cumplen o no se cumplen los objetivos que se han establecido para el año. Los flujos de efectivo de la entidad a los proveedores principalmente, para ver si tienen capacidad de pago o no a través de la liquidez, ¿no es cierto?, que va generando esta empresa. Que sea útil, dice, para la toma de decisiones económicas. O sea, toma de decisiones económicas guarda relación con la situación económica de una empresa, y la situación económica de la empresa nosotros la podemos ver a través de los estados de resultados, ver la capacidad que tiene de generar utilidades,
Y si estas utilidades son generadas directamente a través de la actividad principal, ¿no es cierto?, que es su giro, o de otras actividades. Ahí nosotros analizamos también la actividad económica. Entonces, el objetivo de los estados financieros de una pyme es los mismos objetivos de los estados financieros de una gran empresa. Entregar información sobre las mismas cosas, sobre la situación financiera, ¿no es cierto?, su patrimonio, sobre el rendimiento y sobre su capacidad de pago, flujos de efectivos que va a generar. Por lo tanto, ahí no discrepan mucho. Decisiones tomadas por quienes, dice, de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Efectivamente, lo mismo que pasa en las grandes empresas. Se generan los estados financieros, pero no son estos estados financieros a la medida. Hay que hacer los análisis. Están solamente los estados financieros. Y quien los analiza, ¿no es cierto?, calculará diferentes ratios, ¿no es cierto?, se fijará en diferentes cosas dependiendo de su situación, ¿sí? Como les señalaba recién, si un inversionista, un proveedor, ¿no es cierto? Pero no se generan estados financieros a la medida. A la medida lo transforman ellos y pueden obtener, en algunos casos, se puede solicitar información complementaria. Una también de las ayudas que existen, que no es un estado financiero, pero la verdad es que ayuda bastante a poder leer la información que te entrega el EBITDA. ¿Se acuerdan que yo les comenté que lo vimos en la memoria también, que aparecen los EBITDA? Entonces, también una buena metodología, pero los EBITDA en las pymes no es tan recurrente, ¿ya? No es tan recurrente encontrarlo. Pero sí es importante esto, que una amplia gama de usuarios no están en condiciones de exigir informes a la medida, sobre todo de las pymes. Pero por lo tanto van a leer los estados financieros, van a sacar sus propios datos, van a hacer sus análisis verticales, horizontales, ¿verdad? Y van a poder ya hacer una idea respecto a la información financiera que ahí se está entregando. Por otra parte, señalar, ¿no es cierto?, que además se deben cumplir todas las características cualitativas de la información que está presente en el estado financiero. Porque acuérdense que esta norma, al igual que la FUL y FRS, se basan en el marco conceptual. Y el marco conceptual nos habla de las características cualitativas de la información financiera, las características fundamentales y las características, ¿no es cierto?, que son de mejora. Entonces, ¿cuáles eran las fundamentales? ¿Se recuerdan ustedes? De las que están aquí, ¿se acuerdan cuáles eran las fundamentales? Que eran 2, y el resto... La relevancia. La relevancia, ¿ya? La fiabilidad. Exacto, la fiabilidad o representación fiel, para que efectivamente tenga la información financiera. Una representación fiel tiene que ser completa, neutral, libre de error. ¿Se recuerdan de eso? Y que sea relevante para quien toma las decisiones. La comprensibilidad, la materialidad, importancia relativa que se relaciona obviamente con la relevancia, pero la comprensibilidad, la prudencia, la integridad, la comparabilidad, oportunidad, esas son de mejora, porque ayudan a mejorar la interpretación que uno hace de la información, ¿cierto?, que está contenida en estos estados financieros. Por lo tanto, los estados financieros o esta misma norma utiliza estas mismas características cualitativas que están en el marco conceptual, porque como ya les señalé, el IASB, ¿no es cierto?, tiene el marco conceptual y es lo que utiliza de base. Por eso es que existe uniformidad en las normas, tanto de IFRS Full como IFRS Pyme, porque tienen la misma base, que es el marco conceptual. De ahí hacia arriba es donde se van generando, ¿no es cierto?, estas normas. Y si en algunos casos hay alguna situación que no está específicamente señalada en una norma, ¿dónde vamos? Al marco conceptual, ¿ya? Pero esto es un poco para recordar, ¿verdad?, cuáles son las características cualitativas de la información financiera, que son las fundamentales y las de mejora, ¿ya? De aquí, ¿no es cierto?, ustedes creo que ya las conocen, y si no se recuerdan alguno, deben repasarlas, porque volvemos a retomar el tema y siempre vamos a seguir retomando el tema. La materialidad lo vimos hace poquito, ¿no es cierto?, en la misma prueba integral.
Por lo tanto, ustedes tienen que estar constantemente reforzando estos conceptos. Aquí dice la norma contable en las noticias. O sea, ¿qué se ha hablado respecto a la IFRS PYME? En el 15 de octubre del año 2020, del año pasado, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ha finalizado su respuesta a la reforma en curso de las tasas de oferta interbancaria, IBOR, o LIBOR, como se los puse acá, y otras de interés de referencia mediante la emisión de un paquete de modificaciones de las normas NIF. Las modificaciones están destinadas a ayudar a las empresas a proporcionar a los inversores información útil sobre los efectos de la reforma en los estados financieros de esas empresas. Para que no se recuerde cuál es la tasa LIBOR, es esta tasa interbancaria, ¿no es cierto?, que existe entre bancos y que es, ¿no es cierto?, LIBOR porque está, ¿no es cierto?, en Londres. El 8 de octubre también del año 2020, en una conferencia virtual de la Fundación IFRS, esta persona, presidente del IASB, señala que la información sobre sostenibilidad formará cada vez más una parte importante de la información financiera tradicional. Indicó que los temas de sustentabilidad pueden ser tan importantes que requieran revelación en la información financiera y que los inversionistas buscarían esa información tanto en los estados financieros como en los comentarios de la gerencia. Eso la verdad es que sí, cada día, si ustedes ven, o se recuerdan, ¿no es cierto?, en la memoria, existe bastante información respecto de la sostenibilidad o la sustentabilidad. Y cada día es más importante que aparezca, y eso también aplica para la IFRS PYME, respecto de la sustentabilidad o la sostenibilidad, ¿ya? Entregar ese tipo de información. El 7 de octubre del año pasado, dice varias organizaciones internacionales que son líderes en la emisión de normas sobre sustentabilidad, gobierno corporativo, revelaciones sobre efectos climáticos, entorno y temas similares, han suscrito una declaración de intención de colaborar para tener un conjunto integrado de normas sobre los temas de información corporativa integrada. Entonces también se está trabajando, pero aquí a través de normas, a través de un conjunto de normas sobre estos temas, que son temas de carácter o información corporativa. ¿Ya? Y eso es tanto para IFRS Full como IFRS PYME. Cada día más, ¿no es cierto?, el tema de efectos climáticos, entorno, ¿no es cierto?, gobierno corporativo, como dice acá, temas similares, toma mayor relevancia y es una información que complementa bastante la información financiera, porque en el fondo uno va revisando cómo está posicionada la empresa, cómo interactúa la empresa en su contexto. ¿Es una empresa que es amigable con el medio ambiente? Toma en cuenta, ¿no es cierto?, realiza actividades sostenibles, sustentables, y eso cada día más es valorado por los inversionistas. Invertir, ¿no es cierto?, en empresas que son contaminantes, que no son amigables con el medio ambiente, hay muchos inversores que no lo hacen. Por lo tanto, estos temas que cada día más se están revisando en el IASB son bastante importantes y hay bastante adelanto, ¿no es cierto? Y las empresas también lo entienden de esa manera, por lo mismo colocan tanta información en sus mismas memorias respecto del concepto de sustentabilidad y sostenibilidad, que son dos conceptos diferentes. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Chile con estas normas IFRS? Primero, ¿son obligatorias para las empresas chilenas? Son obligatorias. El tema es que no todas las pymes las aplican, porque las normas anteriores ya están derogadas. Por lo tanto, las empresas pyme, IFRS PYME, debiesen aplicar IFRS PYME. Vuelvo a lo que conversábamos recién con Ámbar. Muchas, ¿no es cierto?, privilegian esta contabilidad tributaria, pero eso es un grave error. Hay que tener contabilidad financiera y hacer los ajustes, ¿no es cierto?, a la contabilidad tributaria. Pero no llevar contabilidad tributaria, si la contabilidad es financiera. Y al aplicar contabilidad financiera, nosotros tenemos que utilizar, ¿no es cierto?, las NIC o NIF PYME. Eso es lo que corresponde si estamos hablando de pequeña y mediana empresa. Y aquí, ¿en cuál es el rol que jugó el Colegio de Contadores de Chile? Bueno, antes el Colegio de Contadores era el colegio, ¿no es cierto?, que emitía estos boletines técnicos.
Y cuando nosotros aplicábamos PSGA, Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado, eran las normas que regían de manera transversal para las pymes y también para las grandes empresas. Pero era el Colegio de Contadores quien iba emitiendo estos boletines. Ahora, entre estos boletines y las IFRS, full o pyme, la verdad es que hay bastantes similitudes. Hay varios boletines que son muy similares a lo que aparece posteriormente en las IFRS. Por lo tanto, lo que yo les comentaba al principio, tanto una gran empresa como una pequeña o mediana que haya aplicado hasta antes, ¿no es cierto?, de la entrada en vigencia, tanto de la IFRS Full o de la IFRS PYME, correctamente, o el 100%, ¿cierto?, PSGA, el cambio, la transición, el peldaño que tenían que dar para aplicar IFRS PYME o IFRS Full, no era muy significativo. El problema es que eso no pasa. No se aplicaban correctamente los PSGA y por lo tanto ya estamos a 2 peldaños o a 3 peldaños, ¿no es cierto?, de llegar y poder implementar esta IFRS. ¿Por qué? Porque ya, si anteriormente no se estaban aplicando correctamente los PSGA y se llevaba una contabilidad tributaria, por ejemplo, entonces pasar de la contabilidad tributaria a contabilidad financiera y más encima contabilidad financiera a IFRS, son muchos los peldaños. Y por lo tanto eso lentiza, dificulta, encarece, ¿verdad? Como señalábamos recién, la correcta implementación de esta IFRS. Pero es lo que hay vigente. Hoy en día las pymes tienen que aplicar IFRS PYME, ¿ya? Y como les digo, el Colegio de Contadores, ¿cuál es el rol que hoy día tiene el Colegio de Contadores? Es hacer la revisión, hacer estas aclaraciones, ¿no es cierto? Comentar al IASB también las dudas, hacer capacitaciones respecto de las normas, ¿ya? Por lo tanto, todavía hay un montón de gente que es colegiada y que puede participar en estas capacitaciones, que les llegan los boletines. Antes el Colegio de Contadores emitía, ¿no es cierto?, estos boletines que uno se suscribía y te llegaban todos los meses a tus oficinas con estas actualizaciones, estos comentarios. Hoy en día lo siguen haciendo, pero lo hacen, ¿no es cierto?, para el IASB y para interpretar o aclarar ciertas dudas o aplicación de las normas. Después, ¿no es cierto?, respecto de Chile, el calendario de aplicación de las IFRS PYME en Chile, está el periodo de transición de información comparativa y ya el de fecha de reporte. La fecha de transición partió en el año 2012, ¿no es cierto?, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012, en donde anterior a eso, al igual que las IFRS Full, se hizo una evaluación de cuáles iban a ser los impactos que iba a tener la aplicación o la adopción, ¿no es cierto?, de estas IFRS. Después, entre el 1 de enero y del 2012 y el 31 de diciembre, se realizaron, ¿no es cierto?, los estados financieros bajo IFRS, PYME, ¿ya? Por lo tanto, para obtener el 31 de diciembre los primeros estados financieros bajo IFRS. Y desde el 31 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre del 2013, ya se realiza la publicación, ¿no es cierto?, y los primeros estados financieros públicos en IFRS PYME, ¿ya? Aquí se realizaron como a modo de prueba, ¿no es cierto?, los del 2012, que se implementaron, se vieron también cuáles eran las dificultades, para que finalmente al año siguiente, en el 2013, ya pudieran también ser públicos estos estados financieros bajo IFRS PYME, ¿ya? Pero desde el año 2012 en adelante, ¿no es cierto?, que entra en vigencia la aplicación de la IFRS en Chile, ¿ya? Eso para que ustedes lo tengan ahí, lo guarden en su retina, ¿ya? Eso es esta presentación, que tiene 23 láminas. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Lo que hoy queríamos ver es, ¿no es cierto?, esta introducción para que ya la próxima clase, el lunes, ustedes empiecen más de lleno a ver específicamente las diferencias, hacer algunos ejercicios, ¿no es cierto?, de carácter práctico respecto de la aplicación o de cómo se van a ver, ¿no es cierto?, estos estados financieros bajo IFRS PYME. Los voy a dejar de compartir para verlos. Ahí sí los puedo ver.
Díganme si tienen alguna duda, si más o menos se va entendiendo el concepto de esta introducción. ¿O se quedaron dormidos? Sí, profe, se Ah, entiende. ya. Tiene, profe, no hay duda. Ya. Yo pensé que estaban durmiendo. Eh, eso es lo que vamos a revisar hoy día. Me queda respecto de mis temas, ¿no es cierto?, de la evaluación, de la segunda evaluación, creo que lo vamos a conversar la próxima semana y vamos a empezar la próxima semana ya con mayor claridad a trabajar respecto de esa actividad que nos queda para poder terminar y evaluar la materia que guarda relación con IFRS Full, ¿ya? Porque ustedes ahora van a ver IFRS PYME, para terminar un trabajo el 25 de octubre de IFRS PYME, y posteriormente a eso, ya en el mes de noviembre, me parece que el 8, porque hay una semana de pausa, parten con IQCP, ¿ya? Y que de hecho las van a hacer otros profesores, las capacitaciones de IQCP, ¿ya? Y también van a hacer comparativos entre y ahí sí hay algunas diferencias con Full IFRS, ¿ya? Eso es, chiquillos, por hoy, después de un fin de semana largo, y más encima con triunfo y todo, celebrado por algunos quizás, creo que está bien para comenzar. Así que si no hay dudas, chiquillos, yo los dejo, voy a